Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de 4 genios de la música, mexicanos, que literal cambiaron las reglas del juego para siempre. Y lo más curioso es que mientras el mundo entero los celebra, aquí en su propia tierra, pues casi nadie los conoce. Suena increíble, ¿no? Bueno, pues vamos a ver por qué pasó esto. Es que, a ver, piensen un momento. ¿Qué pasa cuando los mayores innovadores de un país son precisamente los que el país nunca reconoció? Esta pregunta resume perfecto el misterio de estos artistas. Estamos hablando de gente que creó sonidos que definieron géneros enteros, que inspiraron movimientos sociales, y todo esto pasaba mientras en México, irónicamente, pues parecía que nadie los estaba escuchando. Bueno, para entrarle de lleno al tema, vamos a empezar con nuestro primer genio, Tino Contreras. Un hombre que era de verdad un arquitecto de sonidos, un pionero con todas sus letras del jazz mexicano. A ver, Tino no era un músico cualquiera. Ojo, su talento era tal que llegó a componer para la mismísima época de oro del cine mexicano. Pero su corazón, su verdadera pasión, estaba en otro lado, en el jazz. Y no se trataba de solo imitar los sonidos que venían de Estados Unidos, no. Él estaba obsesionado con encontrar un sonido que gritara México por todos lados. Y aquí es donde está la clave de todo. Su genialidad era la fusión. Para Tino, de verdad, no había fronteras. Imagínense, mezcló la libertad de la improvisación del jazz con la fuerza de los ritmos prehispánicos, con los sonidos profundos de los tarahumaras. Le metió influencias árabes, toques de mariachi, de todo. E incluso, fíjense, se atrevió a experimentar con el sonido 13, una teoría musical súper revolucionaria de la que hablaremos en un ratito. O sea, el resultado fue algo que nadie había escuchado antes. Y para que nos demos una idea de la magnitud de este señor, compuso cerca de 3,000 piezas musicales. ¿Se imaginan? 3,000. Y con esta música tan suya, tan mexicana, se paró en los escenarios más importantes del mundo, dejando claro que nuestras raíces son una fuente infinita de innovación. Bueno, ahora dejemos el jazz prehispánico por un momento y viajemos a los años 50. Mientras el mundo entero le estaba entrando con todo al rock and roll, había un mexicano que ya estaba, literal, componiendo la música del futuro. Su nombre, Juan Esquivel. Y lo increíble de Esquivel es que era autodidacta. Él solito entendió que un estudio de grabación no era solo un cuarto para que los músicos tocaran. No, para él era como un lienzo en blanco. La tecnología no era para capturar sonido, era un instrumento más. Y esto es clave. Fue de los primeritos en darse cuenta de que el sonido no solo se oye, se siente, te envuelve. Y es que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Él básicamente inventó un género musical completo, el Space Age Pop. Lo que hacía era usar el sonido estéreo de una forma que nadie había imaginado. O sea, no era el truquito de que un sonido pasara de una bocina a la otra. No. Él creaba verdaderos paisajes sonoros, atmósferas que te hacían sentir que estabas flotando en el espacio. Pero aquí viene la gran paradoja de su historia. Mientras en Estados Unidos era una auténtica leyenda, una figura de culto en la música y en Hollywood, ese mismo éxito lo fue borrando del mapa en México. Es una ironía tremenda, ¿no? El hombre que le puso la banda sonora al futuro terminó muriendo prácticamente en el anonimato en su propio país. Ok, ahora vamos con un personaje que llevó las cosas a otro nivel. No solo componía música, no. Él literalmente desarmó la música como la conocíamos para volver a armarla. Vamos a hablar de Julián Carrillo. Escuche nada más el apodo que le pusieron, el desintegrador del átomo musical. ¿Qué tal, eh? Y es que es la descripción perfecta. Fue justo lo que hizo. Agarró los ladrillos más básicos de la música, esos que por siglos todo el mundo aceptó sin cuestionar, y los rompió en pedacitos, para mostrarnos que adentro había todo un universo que nadie había visto. A ver, para que entendamos la locura de lo que hizo, pensemos en esto. Toda la música occidental que conocemos, desde la clásica hasta el reggaetón de hoy, está construida con solo 12 notas, do, do sostenido, re, etc. Es como si un pintor solo tuviera 12 colores para pintar todos sus cuadros. Lo que hizo Carrillo fue demostrar que entre cada uno de esos 12 colores había una paleta infinita de tonos nuevos. A todo este descubrimiento lo llamó el sonido 13. Pero ojo, no se trata de que encontró una nota número 13. No, es un sistema completamente nuevo. Es la idea de que entre las teclas de un piano, en esos espacios que parecen silenciosos, existe un universo de sonidos, de microtonos, que la música occidental simplemente decidió ignorar por siglos. Y para que dimensionemos el tamaño de su hazaña, la música en Occidente llevaba 35 siglos. 35, usando básicamente el mismo sistema de notas que definió Pitágoras en la antigua Grecia. Y de repente llega este potosino y le abre la puerta a un cosmos de sonidos que nadie imaginaba.
Y el mundo se dio cuenta, ¿eh? Fue aclamado en lugares como el Carnegie Hall de Nueva York. Bueno, y ahora prepárense, porque la siguiente historia es de verdad una de las más increíbles y extrañas de la música. Es la historia de un hombre de ascendencia mexicana, nacido en Detroit, Sixto Rodríguez. Esta frase lo resume todo. Era una superestrella, y él era el único que no lo sabía. A ver, solo traten de imaginarlo por un segundo. Imaginen ser un ídolo para millones, la voz de toda una generación en un país lejano, y no tener ni la más remota idea de que eso está pasando. Es que vean esta línea de tiempo, parece de película. En 1970 saca sus discos en Estados Unidos y nada, un fracaso total. Nadie le hace caso. Pero al mismo tiempo, sin que él supiera cómo, su música llega a Sudáfrica, en pleno apartheid, y sus canciones se convierten en himnos de la lucha por la libertad. Llegó a ser más famoso que Elvis Presley allá. ¿Y él? Él seguía en Detroit, trabajando como obrero, sin un centavo, completamente ajeno a que era una leyenda al otro lado del mundo. Entonces, cuando ponemos estas 4 historias juntas, empezamos a ver un patrón muy claro, ¿no? Como un eco que se repite una y otra vez sin importar el género o la época. Y esta tabla lo resume perfectamente. Tenemos a 4 innovadores brutales: Tino, Esquivel, Carrillo, Rodríguez. Todos aclamados en el mundo, y todos con la misma constante: un reconocimiento mínimo o de plano nulo en México. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Será que se adelantaron demasiado a su época? ¿O que su música era, pues, demasiado rara para lo que se escuchaba aquí? ¿Quién sabe? Pero la razón que sea, todos comparten este destino tan paradójico. Pero, a ver, la buena noticia es que este espíritu innovador no se murió con ellos. Para nada. Sigue muy vivo hoy en día, en artistas que siguen empujando los límites. Un gran ejemplo es Rodrigo Lomán, un compositor actual que hace justo eso: tender puentes entre la música popular mexicana y la música de concierto. Esto demuestra que esa búsqueda de nuevos sonidos, pues nunca se detiene. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una reflexión final. Las historias de Tino, de Esquivel, de Carrillo y de Rodríguez nos enseñan algo muy claro. El genio, muchas veces, está donde menos lo buscamos. Así que la pregunta que queda en el aire es: ¿a qué genio no le estamos poniendo atención hoy? ¿Qué revoluciones musicales están pasando ahora mismo frente a nosotros y todavía no nos hemos dado cuenta?